Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Sabes, hemos venido compartiendo en este año 2019, año de restauración. Hemos venido compartiendo en este mes que finaliza, en este martes, y espero que no faltes a este martes, al tiempo de vigilia, una noche con Jesús, unidos con miles y miles de creyentes en el mundo, en toda Colombia, que se unen para adorar a nuestro amado Jesús bajo la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y hemos venido compartiendo, y hoy al finalizar este mes, sobre restaurando la fe. ¿Por qué? ¿Por qué restaurando la fe? Porque el justo por la fe vivirá. Solamente viviremos por la fe. Solamente alcanzaremos la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante que cuando hay momentos de crisis, de dificultad o de pronto de una bonanza que me quiere hacer olvidar de mi amado Jesús, podamos recordar los principios que hoy nosotros aprenderemos de restaurar la fe en nuestras vidas. La ruta de vida de nuestra iglesia nos invita a creer en Jesucristo. La ruta de vida de nuestra iglesia nos invita a restaurar nuestras relaciones. La ruta de vida de nuestra iglesia nos invita a desarrollar nuestro carácter. La ruta de vida de nuestra iglesia nos invita a servir a los demás. Pero hay algo que siempre ha impactado mi actitud delante de los demás, y es que la ruta de vida de nuestra iglesia nos invita a inspirar con el ejemplo. A inspirar con el ejemplo. Hay personas que hablan mucho, pero hacen poco. Hay personas que dicen mucho ser cristianos, y si dijéramos y preguntáramos hoy día en nuestro país, es posible que cerca de un 20 y pico % de la población se diga y se haga llamar cristiano. Pero la pregunta es, ¿será que por sus obras podrán ser conocidos? Por el ejemplo que ellos dan, podrán ser conocidos. Si queremos restaurar, si yo quiero restaurar mi fe, puedo ser inspirado por el ejemplo de la fe de otros, o puedo inspirar a otros con mi ejemplo de fe. La Biblia nos enseña en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. En la versión de la Nueva Traducción Viviente, el versículo 1, antes del versículo 1, dice grandes ejemplos de la fe. Grandes ejemplos de la fe. En la Reina Valera lo llama los héroes de la fe. Y comienza diciendo que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, que es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y añade en el versículo 2, por su fe la gente de antaño, los antiguos, gozaron de una buena reputación. Dieron ejemplo. Así que quiero que por un momento inclines tu rostro y prepares este tiempo para escuchar los principios que Dios nos regala hoy para restaurar nuestra fe a través del ejemplo de estos héroes de la palabra de Dios. Por un momento, cerrando tus ojos, dile: Señor, he venido a tu casa y tú sabes, Señor, las crisis de fe por las que yo he atravesado, por las situaciones que he pasado, Señor, externas e internas, Dios. Pero hoy, Señor, vengo ávido, vengo sediento de que tu palabra como manantial de río corra en mi mente y en mi corazón, Señor. Y que tú afiances en mí, Señor. Que tú siembres en mí, Señor, esos principios y tu palabra, Dios,
para que yo pueda otra vez creer, confiar, tener la fe, Señor, así sea tan pequeña como un grano de mostaza, pero que pueda, Señor, ser activada aún para mover montañas, Señor. Te pido que hoy hables a mi alma y que yo pueda, Señor, poner en práctica lo que tú me enseñas el día de hoy para la gloria del nombre de tu amado y precioso Hijo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Yo quisiera compartirte 3 grandes cosas que con su ejemplo hicieron los héroes de la fe para ayudarme a restaurar la fe mía hoy. Y tocaron mi vida, y quiero decirte, durante más de 30 años he leído este texto bíblico y ha tocado mi vida de muchas maneras. El autor del libro de los Hebreos, algunos piensan que fue el apóstol Pablo por el estilo literario que tiene en algunas ocasiones, otros piensan que no fue él porque difiere en algunas partes del estilo literario del apóstol Pablo. Fue una carta escrita a los hebreos. Los hebreos sabían de qué les estaban hablando, porque el libro de los Hebreos, desde sus comienzos, desde el primer capítulo, habla de la preeminencia de Jesucristo, de cómo Jesucristo es superior a los ángeles, de cómo Jesucristo es superior a Moisés, de cómo Jesucristo es superior al sumo sacerdote y a los sacrificios que hicieron los antiguos judíos bajo la ley del Antiguo Testamento. Y qué bueno que podamos encontrar que toda la Escritura, conforme a lo que nos enseña el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, toda la Escritura es útil, toda la Escritura. Y aquí habla precisamente de eventos y de personajes del Antiguo Testamento que aún sin haber conocido a Jesús nos enseñaron y nos dejaron los principios de la fe. Y el primero de ellos que quiero dejarte es: restauro mi fe cuando aprendo a dar. Restauro mi fe cuando aprendo a dar. Yo creo que es difícil para muchas personas pensar en que el dar aumenta la fe, que el dar restituye la fe. Creo que para algunas personas es difícil pensar en eso. Y lo primero que piensan es que el pastor va a predicar sobre plata. Amén. Y que va a pedir plata. Porque hoy día encontramos muchos predicadores, con dolor en mi alma, encontramos muchos predicadores que la fe la fundamentan en el dar, pero en el dar dinero. Pero no es lo que enseña la Escritura. No es a la manera que la Escritura nos enseña. Mira, dice en el versículo 4: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que ofreció Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe, por sus obras. Todavía Abel habla, no al estilo de los que hoy piden dinero para restituir la fe, sino al estilo de los que hoy son justos, son santos, tienen la motivación correcta en su corazón. ¿Qué crees tú que fue lo que pasó entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? No porque fuera más bonita, de pronto no porque fuera más abundante, de pronto no porque costara más que la ofrenda de Caín. Es posible que la ofrenda de Caín costara más, porque mientras la ofrenda de Abel pudiera costar menos, lo que importaba para Dios era la actitud, era la motivación del corazón de Abel. Por eso dice que fue una ofrenda más aceptable y demostró con su ofrenda que era de un hombre justo. ¿Sabes? Hay personas que no tienen y que dan, que no tienen y que dan, y dan más allá de lo que ellos puedan tener, y eso se llama fe. Eso se llama fe. Pero no solamente dar
ofrendas. Restaura mi fe. Dice, fue por la fe, versículo 5, que Enoc ascendió al cielo y desapareció porque Dios se lo llevó. Hay solamente 2 hombres en la Biblia. En la Biblia hay solamente 2 hombres que estando vivos fueron llevados a la presencia de Dios y nunca más han sido vistos. ¿Sabe quiénes son? Uno de ellos, Enoc. El otro, ¿quién fue? El profeta Elías. Solamente ellos 2. Jesús ascendió después de haber muerto y después de haber resucitado y está en la presencia de Dios. Esto quiere decir que Elías y Enoc algún día tendrán que morir. Eso está en el libro de Apocalipsis. Son los 2 testigos. Algún día tendrán que morir y tendrán que experimentar la muerte. Pero este hombre en particular, que es narrado desde los comienzos en el libro del libro de Génesis, dice que pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar. Mira al que está a tu lado y dile, agradar. Agradar a Dios. Sin fe es imposible. Si yo no aprendo a darle gracias a Dios, a agradar a Dios, a darle gracias a Dios en las buenas y en las malas, es imposible que yo lo pueda agradar a Él. Amén. Porque cuando yo le doy gracias a Dios, estoy teniendo fe. Cuando le doy gracias a Dios por lo que Él me haya dado. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad de corazón, como Abel o como Enoc. Él le dio adoración a Dios. Él le dio su vida, su cuerpo. Dice que él caminaba con Dios. Añade en el versículo 7, y quiero resaltarte, porque muchos no son buenos para darle a Dios obediencia. ¿Darle qué? Obediencia a Dios. Y Dios lo que más demanda de nosotros es que le demos ¿qué? Obediencia. Por la fe, versículo 5, fue que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca habían sucedido. Y por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. La justicia que viene por la fe, por creer y obedecer. Posiblemente algunos dirán, pastor, entonces el que debería ser llamado el padre de la fe no debería ser Abraham, sino Noé. ¿Verdad? Lo que pasa es que la Biblia dice que de Abraham Dios formaría un pueblo y que nosotros seríamos bendecidos en Abraham. Por eso dice en el versículo 8, fue por la fe que Abraham obedeció. Tanto Noé como Abraham le dieron obediencia a Dios. Y cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia, se fue sin saber a dónde iba. ¿A dónde iba? Se fue, obedeció a Dios, no preguntó ¿a dónde es, Señor? Yo te indicaré en el camino a dónde quiero que vayas. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa de Abraham. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Léase Apocalipsis capítulo 20 y encontrará esa nueva Jerusalén, esa nueva ciudad que Abraham esperaba y en la cual él mora, el Padre de la fe. Qué bueno que usted y yo aprendamos a darle obediencia a Dios. Porque cuando le damos obediencia a Dios, se restaura nuestra fe. Así nos cueste trabajo. Así no entendamos.
Yo creo que Abraham no entendía, pero él obedeció. ¿Sabe qué agrada a Dios? La obediencia y los sacrificios. O sea, las cosas que cuestan, las que le cuestan a usted. A veces nos preguntamos y le preguntamos a Dios, ¿por qué cuesta tanto trabajo obtener las cosas que yo deseo y que te pido, Señor? Aún aquellas que son solamente para darte a ti la honra y la gloria. Esta semana y en estas últimas semanas nos preguntábamos eso con mi esposa. A raíz de todas las diligencias que hemos tenido que hacer para tratar de finiquitar los asuntos jurídicos de la compra de este predio y de la proximidad ante la negociación con el IDU. Antier levantábamos como bandera de victoria diciendo demandaron la construcción de la séptima y entonces ya no van a construir la séptima, por lo menos no por ahora, y entonces eso significa que tengo tiempo para poder terminar la compra del predio de la iglesia, y las cosas están ahí como quiñando, como que va a salir la escritura pero no sale, y como que ya viene el IDU y me va a decir le voy a quitar la mitad. ¿Y por qué sufrir tanto? Le decíamos al Señor. Y nos quejábamos con Dios. Los pastores también nos quejamos. El libro de los Salmos dice en el capítulo 70, dice que presenta tu queja ante Dios. O sea que es válido quejarse ante Dios. Pero es válido quejándose, no reprochándole a Él como le hizo María o le hicieron Marta. Sino es válido quejarse diciéndole, Señor, mira lo que está pasando con mi vida, Señor. Ahora no te pregunto por qué, sino para qué. Y entonces Él, después de eso, le da uno un par de bofetadas y uno va a la palabra y Él te contesta, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual el Dios quiere que tú pases por sacrificios? Eso fue lo que hizo en obediencia Abraham. Dice en el versículo 17, fue por la fe que Abraham ofreció en sacrificio a Isaac. ¡Upa! ¿Cuántos años Abraham clamándole a Dios porque le diera un hijo? Porque su esposa era estéril y ya él era un anciano, ya él era un viejo de 80 y pico de años. Cuando Dios lo puso a prueba, Abraham, quien había recibido las promesas de Dios de que le daría un hijo, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo en medio de los muertos, porque estuvo dispuesto a sacrificar lo que más anhelaba, lo que había clamado, lo que le había pedido a Dios, lo sacrificó, se lo entregó a Dios. ¿Cuántas novias, cuántas esposas son capaces de decirle a Dios, te he clamado por un novio, te he clamado por un esposo, Señor, pero prefiero entregártelo a ti, que tú me lo darás con la vida eterna que da a tu Hijo Jesús? Amén. Que estés dispuesto a sacrificar aquello que más anhela, a ponerlo en el altar de Dios, y a que sea Él el que envíe su fuego, y a que sea Él el que haga que tu fe sea fortalecida, que tu fe sea restaurada, aunque estés dispuesto a perder lo que más has anhelado, lo que más le has pedido a Dios. Amén. Pero también mi fe se restaura, ¿sabes cuándo? Cuando yo bendigo a los demás, cuando bendigo de manera especial a mi familia, cuando yo le doy bendiciones a mis hijos, se restaura mi fe. Hay muchos que siempre están hablando mal de sus hijos, aunque sea verdad, pero están hablando mal de sus hijos. Pero hay otros que bendicen a sus hijos. Aún a pesar de lo mal que se porten, bendices a sus hijos. Y dice en el versículo 20, y fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones.
Yo no sé si tú hayas leído en los últimos capítulos del libro de Génesis las bendiciones que Jacob dejó a cada uno de sus hijos. Te aconsejo que los leas. Fue por la fe, dice, que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su ara. Fue por la fe, versículo 22, que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran de allí. Bendice a tus hijos, bendice a tus hermanos, bendice a tus enemigos y tu fe será restaurada. No puedes decir que tienes fe si no bendices a los que no te bendicen. Aló. Esa es la manera que Dios nos enseña. Darle a Él la ofrenda aceptable, darle a Él obediencia, darle a Él el sacrificio de aquello que le hemos pedido y darle bendición a los que Él ama. Los héroes de la fe inspiraron con su ejemplo a los discípulos y apóstoles del Nuevo Testamento. Desde que conocimos, mi esposa y yo, y aceptamos como esposos, como padres y como siervos de Dios a su Hijo Jesús, mi esposa y yo aprendimos a dar por fe. Y fue algo que enseñamos desde niños a nuestros hijos, a dar por fe, aunque tuvieran poco, aunque tuvieran muy poco. Y asimismo, cuando esta iglesia era recién nacida, vamos a cumplir 18 años este año, pero cuando esta iglesia estaba recién nacida, recuerdo cuando en una convención nacional de pastores el Señor me dijo: quiero que des ofrenda misionera para los misioneros que yo amo. Y yo de pronto en un momento pensé y dije: pero si todavía me están sosteniendo de la iglesia, mamá, si todavía no tenemos los suficientes recursos económicos para sostener la iglesia, ¿cómo voy a dar para la ofrenda misionera? Y él me dijo: yo me encargaré. Y comenzamos a dar al primer y al segundo y al tercer y al cuarto y al quinto y al séptimo y al octavo proyecto misionero de nuestra iglesia. Tendremos la oportunidad y el privilegio de visitar en el mes de mayo de nuevo las cárceles. Durante 5 jueves vamos a visitar cárceles y vamos a visitar la cárcel distrital de mujeres. Y Dios siempre provee. ¿Sabes por qué? Porque nosotros damos. Porque aprendimos a dar desde un comienzo. Dios ama a las iglesias que le dan a las misiones. Dios ama a las iglesias que le dan al necesitado. Esta semana, si Dios lo permite, estaremos comprando, se demora por ahí un mes en construirla, la nevera en la cual vamos a almacenar los mercados con los cuales vamos a poder bendecir a aquellos que necesitan. Amén. Y Dios siempre ha bendecido a esta iglesia. Aquella palabra que Él nos regaló o me regaló recién comenzada esta iglesia, Jeremías 31:16. Seca de las lágrimas tus ojos, mujer, porque hay un salario para tu trabajo. Siempre Dios ha provisto y proveerá para ti si tú te aprendes a dar aún de lo que no tienes. Amén. Haz un pacto con Dios de colocar a Jesús como el centro de tu vida y de tu familia. Y regala a los que te aman, a tus hijos, la mayor bendición. Dales a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos el ejemplo de tu fe. Dales al Cristo. Esa es la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Dales al Cristo que llevas en tu corazón y que se dio a sí mismo por ti y por mí y por ellos. Restaura la fe de tu familia. Tú eres un héroe de la fe para ellos. Cierra tus ojos y diles: Señor, yo quiero restaurar no solo mi fe, sino la fe de los que me aman y de los que yo amo, Señor. Ayúdame a dar con generosidad para ti, Señor, para tu obra. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Ayúdame, Señor, a entregarte lo que más te he clamado y pedido en tu altar, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Aprendí a través de la Escritura y por la experiencia personal
que uno de los mayores enemigos de la fe es el temor. Y cada vez que los discípulos se atemorizaban, Jesús les hablaba. Y por eso esta porción de la Escritura me enseña que restauro mi fe cuando venzo el temor. Cuando venzo el temor a los enemigos de los propósitos de Dios para mi vida. El versículo 23 dice: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses y vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. No tuvieron temor. Fue por la fe. Vencieron el temor por la fe. Había un propósito de Dios para la vida de Moisés. Hay un propósito de Dios para la vida de tus hijos. Para ti, mujer que estás embarazada y que has pensado en abortar, hay un propósito de Dios para la vida de tu hijo. Amén. Hay un propósito de Dios para la vida de los hijos tuyos, que aun cuando los veas andando en malos pasos, hay un propósito de Dios para la vida de ellos. Temor a los obstáculos. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, dice el versículo 29, como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Temor a los obstáculos. Había un mar al frente y el pueblo estaba detrás de Moisés. Y Dios tuvo que decirle, dice en el libro de Éxodo, que Dios tuvo que decirle a Moisés: ¿qué pasa, Moisés? ¿Por qué tienes temor? Levanta tu vara y abre el mar. No tengas temor ante la tormenta o el mar que se presentan frente a ti. Y Jesús te dice hoy: no temas, pequeña manada mía, yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo. No importa el mar, lo profundo, lo inmenso, lo grande que se presente. Eso aprendió el pueblo de Israel. Y es bueno que tú puedas reconocer que tú eres la herencia espiritual del pueblo de Dios. Que ya no eres un extranjero para Dios. Por eso dice en el versículo 30: fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Sabes, 40 años antes de este evento, 12 hombres, uno de cada una de las tribus de Israel, fueron frente a Jericó. 10 de ellos regresaron con temor. 10 de ellos dijeron: nos da miedo los gigantes que hay en esa tierra. Los frutos que se producen en esa tierra son gigantescos, son maravillosos, pero tiene guerreros gigantescos y hombres de a caballo y carros de hierro. Y tuvieron temor. Pero hubo 2 hombres con fe, uno llamado Josué y otro llamado Caleb. Y la fe de estos hombres durante esos 40 años de castigo, en el cual Dios tuvo que mantener al pueblo de Israel en el desierto, fue para levantar la fe de ellos. Yo me imagino a Caleb y a Josué diciéndole a las generaciones, a los hijos de los que murieron, porque esos 10 murieron, y la generación de todos los que salieron de Egipto murieron, y solamente quedó Moisés, Josué y Caleb. Solamente ellos. Y yo me imagino a Josué y Caleb por la fe diciéndoles: pero tenemos un Dios grande que puede vencer todos los obstáculos, que puede derribar todos los muros. Y Él derribó al adorarlo a Él, al obedecer a Dios, al creerle a Dios. Cuando les dijo: caminen durante 7 días y el 7º día caminen 7 veces. Eso está en el libro de Josué. Caminen 7 veces alrededor de las murallas de Jericó. Tú solamente tienes que tocar trompeta, adorar a Dios, y las fortalezas, los muros que se levantan delante de ti caerán. Amén. El temor a la debilidad. Versículo 32. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría
demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de la fe de Barak, de la fe de Sansón, de la fe de Jefté, de la fe de David, de la fe de Samuel y de todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Dios le dijo a Gedeón: varón valiente y esforzado. ¿Sabes dónde estaba Gedeón? En una cueva temblando. Dios te dice a ti: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga al débil: fuerte soy. Diga al rico: el pobre, rico soy. Amén. Vence el temor en Cristo Jesús. Mira, dice en el versículo 28 que fue por la fe que Moisés ordenó al pueblo de Israel que celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Y en el versículo 35 dice: y hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Se está refiriendo a aquella mujer a dos mujeres, una que Elías resucitó a su hijo y otra que Eliseo resucitó a su hijo bajo el poder del Espíritu Santo. Porque podemos vencer el temor a la muerte. ¿Sabes? Ayer compartía con mi esposa que se están muriendo los amigos que conocíamos. Ya comienzan a partir a la presencia de Dios, varios de ellos. Y le decía yo a mi esposa: es que nos estamos acercando. Nos estamos acercando. Puede que todavía algunos consideren a los pastores como jóvenes, pero nos estamos acercando. Y tú te estás acercando. Algunos ya corrieron el primer chorizo del billar, llegaron a los 50 y dijeron: ¿a qué horas? ¿A qué horas? Como que dicen: ya voy en bajada. ¿Aló? Pero ¿sabes algo? No le tenemos temor a la muerte, porque Jesús venció la muerte. Él resucitó. Amén. No le tenemos temor a la muerte. Sin importar los enemigos de los propósitos de Dios para tu vida y para tu familia, Dios tiene poder para vencerlos. Aferra a la semilla de fe que Jesús te ha dado y activa tu fe. Dios cumplirá su propósito de bendición y su perfecta voluntad en ti, sin importar las tormentas, los obstáculos, los mares que se hayan levantado en tu vida. Él quiere hacerte pasar en seco. Él hundirá a aquellos que te persiguen y te llevará a lugares de descanso, sin importar los muros y las fortalezas que quieran impedir que alcances las metas, las bendiciones de Dios. Recuerda las palabras de Jesús: yo he vencido al mundo. Es posible que hayas luchado en tus fuerzas. Yo no te niego algo. En estos últimos tiempos, mi esposa y yo hemos luchado en nuestras fuerzas y nos hemos cansado y nos hemos desgastado y hemos tenido que venir delante de Dios y decirle: perdónanos, Señor, perdónanos. Por eso es que esta palabra habla primero al corazón de los pastores: perdónanos, Señor, porque no he podido aprender, aún con mis más de 30 años de evangelio, a descansar en ti. Pero aquí estoy, te entrego mi carga, Señor. Vengan a mí los trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Amén. Recuerda, Él llevó en su carne tus enfermedades, las de tu familia, y por sus llagas por las llagas de Él, tú y tu familia son curados. Muchos piensan que la fe es solo la victoria sobre la enfermedad, que es la victoria sobre los enemigos, que es la victoria sobre la pobreza. Y la palabra que nos enseña que esa no es la más grande victoria de la fe,
Porque sabes, el autor de los Hebreos termina diciendo algo muy importante. Restauro mi fe cuando entiendo que puedo sufrir por Cristo, aunque muera sin recibir lo que había esperado, aunque sea maltratado, aunque sea torturado. Dice en el versículo 13, todas esas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Uno de ellos, Moisés. Dios le permitió pararse en el monte y ver la tierra prometida. No llegó, no entró, pero lo vio. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país, y si hubieran añorado el país del que salieron, como Abraham, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios mío, el Dios tuyo. Dile, Dios no se avergüenza de ser llamado mi Dios, pues ha preparado una ciudad para mí y para ti. Amén. Esta semana cientos de cristianos murieron en Sri Lanka. ¿Oíste la noticia? Cientos de cristianos como producto de un ataque terrorista mientras estaban orando y alabando a Dios en sus iglesias. Dentro de las iglesias se inmolaron unos terroristas musulmanes y mataron más de 250 cristianos. Ore por paz, por consuelo y fortaleza espiritual para los familiares de ellos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Si eran hijos tuyos y te estaban alabando. Así pasó con muchos héroes de la fe, como el mártir Esteban, que murió apedreado por predicar a Jesucristo. Créeme, aunque mueras sin ver las cosas materiales que has esperado, te espera algo mucho más grande, una morada celestial, la presencia eterna de Cristo en tu vida. Algunos, voy a irme al versículo 24, hemos sido maltratados por ser cristianos. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y el versículo 35 dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados, les hicieron bullying y a sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos estuvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra, y debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido. No lo recibieron y se sacrificaron. ¿Sabes? Cuando he ido a los bancos a pedir que abran una cuenta a nombre de la iglesia, los gerentes se burlan de mí. En mi cara me dicen, no, aquí no le abrimos cuenta ni le prestamos a abogados, a policías ni a pastores. Me lo dicen en mi cara, por el solo hecho de ser un pastor cristiano. Porque ¿cuál sería la manera de reaccionar a aquella persona a la que tú le dijeras, recibe a Jesucristo en tu corazón? Y te garantizo que dentro de un mes quemarán viva a tu esposa, violarán a tus hijas, crucificarán a tus hijos y a ti te comerán los leones.
¿Esa es la manera de predicar el del día de hoy? ¿Esa es la forma en que se predica a Cristo hoy? Pues en la época de Cristo así se predicaba a Cristo. Así predicaban a Cristo en aquel tiempo. Porque eso pasaba con los primeros cristianos y eso pasó con estos hombres. Pero aún así mantenían la fe. Amén. Porque restauro mi fe cuando puedo entender, cuando puedo comprender que puedo sufrir por causa de Cristo, aunque muera, aunque pase dificultades, aunque me hagan bullying. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nos sujetamos a oír y a leer con sinceridad la palabra de Dios, ello aumenta nuestra fe y nos da el entendimiento y la capacidad de ver desde el principio el final de las cosas que nos pasan. Ver desde el principio el final de las cosas que nos pasan. ¿Sabes? La fe de muchos es: Señor, quiero un carro, y te imaginas el carro. Y entonces el hermano que no vive la palabra de la manera que estoy enseñándote hoy, te dice: visualiza el carro. Es último modelo, engalladito, es brillante, es de color rojo brillante y tiene sillas de cuero y rines de lujo. Imagínatela. Pero no es lo que dice Dios. Dios dice que si tú pudieras ver lo que hay después de lo que estás pidiendo, entenderías el propósito de Dios y por el cual Dios permite que tú pases por aquello, por lo que estás pasando. De pronto porque no estás haciendo las cosas a la manera de Dios, sino en tus fuerzas. O de pronto porque la motivación por lo cual lo pides no es la correcta, como la de Caín. ¿Aló? Conclusión. ¿Cómo lo hicieron? Versículo 13. Todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos. ¿Y qué? ¿Y qué? Aceptaron con gusto lo que Dios les dio. ¿Sabes cómo se llama eso? Contentamiento. ¿Aló? Y añade en el versículo 26 y 27, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos ¿dónde? En el carro, en la salud, en el esposo, en el hijo, en la casa. ¿Dónde tenía puestos los ojos? En el invisible, en Dios. Amén. El futuro es mejor que el presente. El versículo 40 dice: pues Dios tiene preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos, los que les he predicado, no llegaron a la perfección, sino a través de la fe de nosotros. Amén. ¿Y sabes qué obtuvieron? Recompensa. ¿Y sabes qué obtienes tú cuando tu fe es a la manera de Dios? Recompensa. Dice en el versículo 6 que te leí al comienzo: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.